is all yours. Hey, welcome everybody. Happy Friday. Bienvenidos a todos. Un viernes muy feliz. That is Pleiadian for this never happened. Y esa es una manera de decir de que esto nunca ocurrió. If you're from the Pleiades, Happy Friday means this never happened. Si tú eres de las Pleiades, cuando te digo que tengas un viernes muy feliz, eso significa, quiere decir que esto nunca ocurrió. So we're going to take a moment and just enter into our direct contact with reality. Vamos a tomarnos un momento y vamos a entrar en un contacto, nuestro contacto directo con la realidad. Let's take a breath. Y inhala, Hold it. sosténlo And release. y suéltalo. Let's do that again. Hagámoslo de nuevo. And let's take another breath. Y respiremos de nuevo. And let's take another breath. Y respiremos de nuevo. All right, that is our teaching for tonight. You got it. Congratulations. Muy bien, esa fue toda la enseñanza para esta noche. Se la pillaron. Felicitaciones. Direct contact with God is all you need. Un contacto directo con Dios es lo único que necesitas. Let's take a breath. Respiremos. So how many of you know that this is an unreal condition? ¿Cuántos de ustedes saben que esto es una condición irreal? If you have that certainty, put a one chat. Si tú tienes esa certeza, escribe el número 1 en la ventanita de chat. Put a 2 in the chat if you're mostly sure. Pon un 2 si estás casi seguro. And put a 3 if you're not sure at all. Y pon el número 3 si no estás seguro en absoluto, si no. Keep them coming. Síganlos escribiendo. I want to hear from Escriban. everybody. Quiero escuchar de todos y cada uno. Escriban su número. Most of you are putting a 1 down. La mayoría de ustedes están escribiendo el 1. So we don't really need to talk about anything. Así que no necesitamos hablar de nada. So let's take a breath. Así que volvamos a respirar. And let's
We have a few twos. Tengo un par de dos. I don't see very many, I don't see any threes. No veo ningún tres. Good, so then we can skip the basics tonight. Muy bien, entonces podemos saltarnos lo básico. The basics are you're as God created you, and that's all that's real. Lo básico sería decirte que tú eres tal como Dios te creó y que eso es lo único que es real. I want everyone to shake it out, get some energy moving here. Quiero que todos se sacudan un poco, quiero que liberen un poco de energía, sacúdanse. Your job is to extend energy. Tu trabajo, el trabajo que tú tienes es extender la energía. This is an occurrence. Esto es realmente una ocurrencia, It is algo que a está pasando. catalyst. Eres un catalizador. So while we are having this discourse, I want you to heal and extend. Y en la medida en que estamos teniendo este discurso, yo quiero que estés atento a que vayas sanando y extiendas. So shake it out, Sacúdete, sacúdelo, breathe, respira, extend some energy. extiende un poco de esa energía Okay. And let's keep doing that. y continuemos haciendo esto todo el tiempo. Now here's my next question. Y te tengo otra pregunta. La siguiente es, How many of you understand the fundamental ideas from quantum science? Put a 1 in the chat. ¿cuántos de ustedes tienen claro, entienden las ideas fundamentales de la cuántica? Si la entiendes completamente, pon un 1, el número 1 en la ventanita del chat. All of you that have been to my sessions before should be putting a 1. Todos los que han asistido a alguna de las sesiones conmigo deberían estar escribiendo el número 1. You guys know this stuff. Ustedes ya se saben esto. We are going to look at one of the quantum ideas today. Hoy vamos a mirar a una de las ideas cuánticas. Quantum is the science that links energy with consciousness. La cuántica es la ciencia que vincula la energía con la conciencia. Now, those of you that know about it, what is the main thing that we have learned from quantum? Y para aquellos de ustedes que saben de ella, ¿cuál sería la idea principal que hemos aprendido acerca de la cuántica? Put it in the chat. What do you think it is? Escribe, escribe. ¿Qué se te viene? ¿En qué piensas cuando piensas cuántica? Escríbelo en la ventanita del chat. Okay, Maria Torres, yeah. A jump. What else? Okay, expansion. Okay, renovation. Everything's energy. Okay, energy and movement. Okay. All right, so you guys have some basic ideas about it. La mayoría de ustedes tienen unas ideas básicas, claras acerca de la cuántica. Maria Torres got closest to what I was looking for. María Torres se acercó a lo que yo estaba buscando, Which is subjective que thought. es pensamiento subjetivo. What does that mean? Write what you think that means in the chat. Y quiero que escribas en la ventanita del chat qué significa esto para ti. Pensamiento subjetivo. Escribe. ¿Qué significa para ti?
We're always energy over time. Possibility. Unreality. And okay. So far, the best answer that we've got is from Lily. Y por ahora la mejor respuesta que tenemos es la de Lily. Um, we are the cause of what we see. Somos la causa de lo que vemos. And there is everything you see is an effect of your observation. Y que todo lo que ves es realmente un efecto de tu observación. So we talk about in the course that you project a world. Y nosotros hablamos en el curso de que tú proyectas un mundo. What does that actually mean? ¿Y qué significa eso realmente? Okay, we're just going to look at it briefly. Vamos a mirar esto brevemente. Let's take a breath. Respiremos. Hold it. Sosténlo. Release. Y suelta. Shake it out. Sacúdelo, extiéndelo, Extend. extiende. So what our quantum scientists discovered Lo que los científicos cuánticos han descubierto es que that when you observe a subatomic particle, cuando tú observas una partícula subatómica, that your action of observation tu acción de observarlo, esa partícula, creates an energetic distortion, crea una distorsión energética. and all you see is the Y todo lo que distortion. ves, Is y the lo único que distortion. puedes ver es la distorsión. You are not seeing the thing that you observe. Tú no estás viendo realmente la cosa que estás observando. Now think about how incredible that is. Y piensa un poco en lo increíble que eso es. That your act of observation Que tú distorts observando, the things around you. esa acción de tú observar está distorsionando las cosas a tu alrededor. And you are seeing only your distortion all around you. Y lo único que estás viendo es solo tu distorsión a todo a tu alrededor. Can two people see the same world? ¿Acaso dos personas pueden ver el mismo mundo? No. Everyone is seeing their own projection. Cada uno está viendo su propia proyección. And that is instantaneous. Y eso ocurre instantáneamente. Now think about how incredible that is. Y pensemos lo increíble que eso es. That observation is impossible. De que la observación realmente es imposible. That you only see your own mind around you. Lo único que estás viendo es tu propia mente a todo tu alrededor. Now, that's a fine. That's no big deal. Fine. No es la gran cosa. Okay. The part that is the gran cosa En parte que sea la gran cosa. is that it only lasts for the instant you observe it. Es que solo dura ese instante en que lo observas. You can only be here for an instant at a time. Tú solo puedes estar aquí un instante a la vez. All of space and time lasts a single instant. Todo el espacio y tiempo dura un solo instante. And all of the stories that you tell me about yourself Todas las historias que tú me cuentas acerca de ti mismo only lasted for that instant that you were observing.
Solo duraron por ese instante en el que tú estabas observando. Do you hear that? ¿Pudiste escuchar esto? Fascinating idea. Una idea fascinante. I had a friend of mine that's going through her process, Tengo una amiga que estaba atravesando su proceso. and she went, "Oh, I don't have to diet anymore." Diet, Diet? ok. Yo no tengo que hacer más dietas. ¿Se I la can pilló? just appear here in another moment 10 pounds lighter. Yo puedo aparecer aquí en el siguiente instante, en otro momento, con 10 libras menos. And I said, "You're absolutely right." Y yo le dije, tienes toda la razón. And then she said, "Well, can you appear suddenly 8 months pregnant?" Y entonces luego ella dijo, en forma de pregunta, ¿acaso 8 meses después tú puedes aparecer embarazada? Of course. Por supuesto. You're only here for a moment at a time. Tú solo estás aquí por un momento a la vez. And in the quantum level, Y en el nivel cuántico, when you observe a wave, cuando tú observas una onda, the wave function will collapse la función de la onda va a colapsar into a form. y colapsa en una forma. When you release the observation, Cuando tú liberas, sueltas tu observación, the form will release back to light. la forma se libera de nuevo en la luz. And what I mean by Regresa. light Y lo que yo significo cuando digo luz is a function es una función of total possibility. de una posibilidad total. So I don't know if you Completa. can hear that a wave is a function of possibility. No sé si puedes escuchar esto, de que una onda tiene la función de posibilidades. La función de una onda es posibilidades. A mathematical expression Una expresión matemática of the idea that anything is possible. de la idea de que cualquier cosa es posible. And this is the problem that you have, Este es entonces el problema que tú tienes. because you formulate your consciousness Porque tú formulas tu conciencia around an idea of probability. alrededor de una idea de probabilidad. So you sort it out in your mind. Entonces tú lo tratas de dilucidar en tu propia mente, The probabilities of things happening. las probabilidades de las cosas ocurriendo. Now, what is the problem with that? ¿Y dónde está el problema en eso? If you are going to interpolate probabilities, Si tú vas a interpolar probabilidades within your own consciousness, dentro de tu propia conciencia, what do you have to use as a reference to do that? ¿qué tendrías que usar como una referencia para poder hacer eso? Type in the chat. What do you think that reference is? A ver, escríbeme en la ventanita del chat, ¿cuál crees que es esa referencia que tendrías que usar? Come on, this is an easy one, guys. Esta es una fácil. Vamos, chicos, participen. ¿Qué tendrían que usar? You know this, it's the past. Sabes, lo que tendrías que usar es el pasado.
you must use a past reference Tendrías que usar una referencia pasada to try and understand what's possible in the present. para tratar de entender lo que es posible en el presente. So then you live in a world of probability. Y te quedas viviendo en un mundo de probabilidades. How often is it going to rain? ¿Con qué frecuencia va a llover? How often are you going to fight with someone in your family? ¿Con qué frecuencia vas a pelear con alguien en tu familia? How often do you get paid for your job? ¿Con qué frecuencia se te paga a ti por hacer tu trabajo? These are all functions of probability. Todas estas son funciones de probabilidades. It's Friday, Es viernes, so it's highly probable I'm going to get paid on Friday. así que hay una gran posibilidad de que a mí me paguen el viernes. And I now base my certainty Y yo ahora baso mi certeza on that probability en esa probabilidad that I get paid on Fridays. de que a mí me pagan los viernes. Now I base my sequence on that probability. Y ahora entonces baso mis secuencias en esa probabilidad. I can spend this money because there's more coming next Friday. Puedo gastar este dinero porque va a haber más dinero llegándome el próximo viernes. And so we live in a world of probability. Así que nos quedamos viviendo en un mundo de probabilidades. That in itself would be fine. Y eso por su cuenta estaría bien, But when the probability, pero cuando la probabilidad, right, the factors of probability, cuando los factores de la probabilidad, when they don't match your expectations, cuando ellos no coinciden con tus expectativas, what happens? ¿qué ocurre? You're very unhappy Te pones muy infeliz and you make yourself sick to prove that you're unhappy. y te enfermas para comprobar de que estás infeliz. And the problem that we have Y el problema que tenemos nosotros is there is no certainty es que no hay certeza in a world of probability en un mundo de probabilidades. because the damn thing is always changing. Porque la cosa, la berraca cosa siempre está cambiando. So then you will start to compare waves of probability Entonces tú empiezas a comparar ondas de probabilidad to try and understand the situation you are in. para tratar de entender la situación en la que pareces encontrarte. Right. This is what marketing is. Y esto es lo que hace el mercadeo. So the company says 80% of the people over 30 Entonces la compañía dice 80% de personas de mayores de 30 años would be interested in our product. Se interesarán en nuestro producto. So we put out marketing messages to that group. Y entonces nosotros sacamos mensajes de mercadeo para ese grupo. And it's probable that 2% of them will actually buy our product. Es probable que al menos 2% de esa población compre nuestro producto. So they are in a constant sequence Ellos están entonces en una secuencia constante trying to project a future tratando de proyectar un futuro, based on past probabilities. basándose, tomando referencias de probabilidades del pasado. This is the conceptual mind, Esto es lo que hace la mente conceptual, that you live in a world of probability.
que vives en un mundo de probabilidades You are trying to find meaning, y estás tratando de encontrar significado, consistency consistencia within a system dentro de un sistema where there is no certainty. en donde no hay ninguna certeza. This is the other way of talking about quantum. Y esta es la otra manera de hablar acerca de la cuántica. Because when you collapse that wave, Porque cuando tú colapsas esa onda, we'll call the wave God consciousness. y vamos a llamar a la onda la conciencia de Dios. Right? In God, all things are possible. En Dios, todas las cosas son posibles. So what about it? ¿Y qué hay con eso? If you know everything is possible, Y si tú sabes que todo es posible, then where is the disconnect entonces, ¿dónde está la desconexión? where you are now struggling in time trying to bring about a result? Donde tú estás ahí batallando mientras estás en el tiempo, tratando de conseguir algo, de tener un logro. If you know that everything is possible, Si tú realmente sabes que todo es posible, would you need to do anything at all? ¿acaso necesitarías hacer algo en absoluto? No? So then is heaven boring? Entonces, ¿acaso me estás diciendo que el cielo es aburridor? There's nothing to do ¿Que no hay nada que hacer? because everything's possible? ¿Porque todo es posible? Not very nice of God. Ay, eso no es muy bonito de parte de Dios. He created everything, so there's nothing left. Él que lo creó ya todo y entonces no queda nada por hacer. Right. When we're in our conceptual mind, that's what we're saying. Y cuando nosotros nos quedamos atascados en nuestra mente conceptual, eso es lo que decimos. Right. It is how we fell asleep. Así fue como nos quedamos dormidos. Now let's take a breath. Ahora respiremos. Hold it. Sosténlo. Release. Libera, suelta, Shake it out. sácalo, Extend. extiende. So we're just focusing on this one idea today. Hoy nos estamos enfocando en esta única idea. That every moment, everything is possible. En cada momento todo es posible. That is possibility. Eso es lo que la posibilidad es. Possibility is not based on the past. La posibilidad realmente no está basada en el pasado. Possibility does not have another reference outside of itself. La posibilidad no tiene otra referencia que esté afuera de sí misma. So this is why when we say, in God, all things are possible, Por eso es que cuando decimos que en Dios todo es posible, you disappear when you say that. tú desapareces cuando dices eso. Let's say it. In God, all things are Digámoslo. possible. Digámoslo entonces, en Dios todas las cosas son posibles. And you disappear. Y desaparece. And then all of a sudden, you project a conceptual consciousness again. Y de repente proyectas una conciencia conceptual otra vez. You observed that wave, and now you're you again. Observaste la onda y eres tú de nuevo. Here you are again.
Y otra vez de nuevo. And now you link together all of those past ideas. Y ahora lo que tú haces es que vinculas todas esas ideas pasadas. And you pretend that was all happening before you just appeared here. Y pretendes que todo eso estaba ocurriendo antes de que tú aparecieras aquí. And then now you're in conflict with it. Y ahora estás en conflicto con ello. So I want you to think about the idea Quiero que pienses en la idea that there is nothing sequential about time. de que no hay nada secuencial acerca del tiempo. There was no time before this moment when we started talking about it. No hubo tiempo antes de este momento en el que empezamos a hablar de ello. There's really no historical reference to you. Realmente no hay ninguna referencia histórica acerca de ti. I'm going to say that again. There's no historical reference to you. Y digámoslo de nuevo, no hay ninguna referencia histórica de ti. So fascinating. Fascinante. How did you get here? Entonces, ¿cómo fue que llegaste aquí? You observed eternity Tú observaste la eternidad and collapsed that wave into a form. y colapsaste esa onda en una forma. And that happened just now. Y eso acaba de ocurrir Right? ahora mismo. Time only lasted a second in your mind. El tiempo solo duró un instante en tu mente. So the reason why I like to teach this Y la razón por la que a mí me encanta enseñar esto is because we are convinced it is so hard to wake up. es porque estamos tan convencidos de que es tan difícil despertarnos, That the process is so difficult. porque el proceso es tan difícil. And my ego makes me do all these crazy things. Y mi ego me hace hacer todas estas cosas locas. I don't get that Yo no entiendo eso, because I know that when you release your observation, you disappear. porque yo sé que cuando tú sueltas tu observación desaparece. And when you observe, all of this appears. Y que cuando observas, todo esto aparece. Is it really that simple? ¿Acaso eso es así de sencillo? It is that simple. Sí, así de sencillo es. And you become more conscious Y cada vez te haces más y más consciente of disappearing and reappearing. de desaparecer y reaparecer. Right? Jesus said this. Jesús dijo esto. Let's try it a different way. Intentémoslo de otra manera. Is resurrection difficult? ¿Acaso la resurrección es difícil? Anyone? ¿Alguien se le apunta? Why not? ¿Por qué no? It is simply a release. Porque sencillamente es un soltar, una liberación. So when you release your mind, is that a resurrection? ¿Acaso cuando tú sueltas tu mente, es eso una resurrección? Absolutely. Absolutamente. Jesus teaches us live one day at a time. Jesús nos enseña, vive un día a la vez. And I just think it's interesting Y a mí me parece interesante, because everyone thinks of that metaphorically. porque todo el mundo piensa en eso metafóricamente. No, it is literal. No, es literal.
You can only be here one day at a time. Yes. Tú solo puedes estar aquí un día a la vez. And the first thing that you forget Y la primera cosa que se te olvida is that you can only be here one day at a time. es que solo puedes estar aquí un día a la vez. Because time is a Porque wave. el tiempo es una onda. Time is not a construct. El tiempo no es un constructo, It is not a form, no es una forma and it is not a line. y no es una línea, It is a wave. es una onda. And within that wave, Y dentro de esa onda, all possibilities exist simultaneously. todas las posibilidades existen simultáneamente. So, do you know why we have the Course in Miracles? ¿Sabes por qué nosotros tenemos un curso de milagros? Because Jesus's direction to you was be everything. Porque la dirección que te había dado Jesús a ti era sé todo, Be everything. sé todo. But immediately the conceptual mind says, how do I do that? Pero inmediatamente la mente conceptual dice, ¿y cómo hago eso? What does that mean? ¿Qué significa eso? And you're instantly in conflict Instantáneamente estás ahí en conflicto. when someone tells you be everything. Cuando alguien te dice, sé todo. So we have to give you this big, thick book with lots of words Por eso tenemos que darte este libro gordo, grueso, con muchas palabras, so that you can finally decide to just be everything. para que por fin, finalmente, decidas serlo todo. So in quantum healing, Entonces, en la sanación cuántica, the only thing that happens la única cosa que ocurre is that the objective form es que la forma objetiva releases back into the infinite wave function. regresa, va de regreso a la función de onda infinita, Which we will call God consciousness. que de nuevo es lo que vamos a llamar la conciencia de Dios. And we have the science to prove that. Y tenemos ya la ciencia que lo comprueba. So let's do a thought experiment. Hagamos entonces un experimento de pensamiento. Right, first, let's take a breath. Primero, respiremos, inhalemos profundo. Hold it. Sostén, Release. suelta, Extend. extiende. So if all of the possibilities exist at once, Entonces, si todas las posibilidades existen en un momento, al mismo tiempo, let's just look at that for a second miremos eso por un segundo, and what that means. a lo que eso significa. When you open your closet, everything is possible. Cuando tú abres tu closet, todo es posible. But now you have to decide what to wear today. Pero ahora te toca decidir qué vas a vestir en el día de hoy. The blue shirt, the red shirt, no La shirt, camiseta azul, la roja, o no me pongo camiseta. which pants are going to work with that shirt. ¿Qué pantalón combina, le sale con esa camiseta? And you've now collapsed total possibility into Y probability. ahora colapsaste todas las posibilidades en probabilidad. So you put on your red shirt and your jeans, Te pusiste la camiseta roja y tus jeans and you feel like, okay, I accomplished something.
y sientes, ok, logré algo. But what you did Pero lo que hiciste is you fell asleep es que te dormiste, because the reality porque la realidad was the moment you opened the closet and everything was possible. era que cuando tú abriste el closet y todo era posible. Are you guys following that metaphor? ¿Todos ustedes me están siguiendo con esta metáfora? Right? And you do this with everything. Y haces eso con todo. So in every situation, anything is possible. En cada situación, todo es posible. But through your observation, Pero a través de tu observación, you collapse that moment into a form. colapsas ese momento en una forma. And now you try and manipulate the form Y ahora tratas de manipular a la forma to bring about whatever result you think is going to make you happy. para conseguir el resultado que tú crees que te va a hacer feliz. And maybe it does for a while, Y de pronto sí, te funciona por un ratito, but at some point you're not satisfied with that decision. pero llega el punto siempre en que ya no estás satisfecho con esa decisión. So this is the hell of the conceptual mind. Entonces este es el infierno de la mente conceptual. That we always have to take a perfect moment and collapse it into a specific moment. Coger un momento que es perfecto y tener que colapsarlo en un momento en la forma. And that keeps us trapped in the past. Eso nos mantiene atrapados en el pasado. No wonder there's so much unhappiness here. Y entiendo por qué hay tanta infelicidad aquí. Because that's never reality. Porque eso nunca va a ser la realidad. So you have to open your closet. Tú entonces lo que tienes que hacer es abrir tu closet Everything is possible. y saber que todo es posible. Then you have to collapse it into a specific reference. Y tener que colapsarlo en una referencia específica. And that is a distortion. Y eso lo que es una distorsión. Because you no longer seeing the closetness. Tú ya no estás viendo todo el closet, toda la totalidad del closet, del armario. Can you say closetismo? Okay. Closeticidad. Closetismo. I'll take it. Ya no puedes ver el closetismo, el armariarismo. I don't think it exists in the dictionary, but it sounds Right. good. Yeah, we have a lot of interesting words. So you're no longer seeing the reality. Y ahí ya no ves más la realidad. And this is what we do to ourselves. Y esto es lo que nos hacemos a nosotros mismos. Everything is possible in what you are. Todo es posible dentro de lo que tú eres, But you collapse it into possibilities. pero lo colapsas en posibilidades. And you make decisions about yourself. Y tomas decisiones acerca de ti mismo And then you deal with the results of those decisions. y luego terminas lidiando con los resultados de esas decisiones. Now, let's do a little experiment. Hagamos Look un around you. pequeño experimento. Mira a tu alrededor. Okay. So everything you're seeing is a collapsed wave into a form. Entonces, todo lo que estás viendo una onda que has colapsado en una forma. So if you look at that form with an electron microscope, Entonces, si tú miraras a esa forma con un microscopio de electrones, you would see a sea of energy. podrías ver un mar de energía. It is not solid, it is fluid. No es sólido para nada, es fluido. So who makes that solid? ¿Y quién es el que hace que eso se vuelva sólido? Point to your own nose. Tú apúntate, señálate a tu propia nariz. Some of you didn't point to your nose. Algunos de ustedes no se apuntaron a su propia nariz.
Hello. El dedito a la nariz. Some of you are afraid to take responsibility. That's why you don't point to your nose. Algunos de ustedes temen tomar la responsabilidad y por eso no quieren apuntarse a su propia nariz. That means that you still blame other people for your condition. Lo que quiere decir eso es que todavía le estás echando la culpa a los demás por tu propia condición. And so this is the wrong class for you if that's where you are in your mind. Y si eso es donde tú estás en tu propia mente, esta es la clase equivocada para ti. Now, if you look around then, Entonces, si miras a tu alrededor, the walls that surround you las paredes que te rodean are an effective observation. son un efecto de la observación. And on the other side of those walls are a sea of energy. Y detrás de esas aparentes paredes hay todo un mar de energía. So you open the door Entonces tú abres la puerta because you insist there's another room on the other side of the door. insistes que hay otra habitación al otro lado de la puerta. And because that is your expectation, when you open that door, Y ya que esa es tu expectativa, entonces cuando tú abres esa puerta, you see what you expect. vas a ver lo que esperabas. So it's probability. Entonces eso es probabilidad. Every time I have opened that door, my neighbor's house is there. Porque piensas, cada vez que yo abro esa puerta, la casa de mi vecino está allí enfrente. So when I open the door today, it's probably going to be there. Entonces, que cuando yo abra la puerta esta mañana, probablemente esa casa va a seguir allí. Va a estar allí. You have memories of opening that door over and over and over. Porque tú tienes recuerdos de haber abierto esa puerta una y otra vez. But remember, this happened in an instant. Pero recuerda, esto solo ocurrió en un instante. So those memories of opening the door over and over and over happen just now. Entonces, esos recuerdos de abrir una y otra vez la puerta solo ocurrieron ahora. What happens ¿Qué if ocurrió? if you open that door with no expectation? ¿Qué ocurriría si tú abres esa puerta sin ninguna expectativa? Everything's possible. Todo es posible allá. Might be heaven. De pronto es el cielo. Maybe there's a unicorn. De pronto hay un unicornio. Who knows? ¿Quién sabe? Your mind is always the limiter in every situation. Tu mente es siempre el factor limitante en toda situación. So what quantum teaches us Entonces, lo que la cuántica nos enseña is that observation es que la collapses the observación form, colapsa la forma and we then see our conflict projected out in front of us. y luego vemos nuestro conflicto proyectado enfrente de nosotros. Okay, let's try an experiment. Hagamos otro experimento. Close your eyes. Cierra los ojos. And now, when I count to 3, I want you to open your eyes. Y cuando yo cuente hasta 3, tú ahí abres los ojos. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Now look around. Mira alrededor. None of that was there till you opened your eyes. Nada de eso estaba allí hasta que abriste los ojos. Literally. Literalmente. Your body wasn't there till you opened your eyes. Tu cuerpo no estaba allí hasta que abriste los ojos.
But then you'll try and tell me stories about how you've been here before. Pero tú insistes en tratar de contarme cuentos de cómo tú ya estabas aquí antes. And I don't know what you're talking about. Y yo no entiendo, no tengo ni idea de qué estás hablando. Okay, so look around. Mira a tu alrededor. What is the world? ¿Qué es el mundo? The world is the circumference of what you can see around you right now. El mundo es la circunferencia de lo que en este momento puedes ver a tu alrededor. The world is a very small place. El mundo es un lugar pequeñitísimo, muy pequeño. You say, well, what about my mom? She exists. Y me dices entonces, ¿y qué hay de mi mamá? ¿Ella existe? Not until you thought about her. No, hasta que pensaste en ella. She's there. I'll call her. I'll prove it. No, lo voy a probar. Ella está allí. La voy a llamar. Prove to me that she was there before you called her. A ver, pruébame a mí que ella estaba allí antes de que tú la llamaras, antes de que pensaras en llamarla. You can't do it. No puedes hacer eso. Prove to me there's something on the other side of that wall. Compruébame de que hay algo más allá de esa pared. You can't do it. No puedes hacerlo. It is all an expectation in your mind. Todo es una expectativa que tienes dentro de tu propia mente. If you begin to see that none of this is solid, Y tú empiezas a ver de que nada de esto es sólido. what starts to happen? ¿Qué ocurre? ¿Qué empieza a ocurrir? It says this in the workbook, Y esto lo vas a encontrar en el libro de ejercicios. that you start to see little edges of light around everything. Que empiezas a ver bordes de luz en todo lo que ves. That means you are loosening your perception. Eso lo que quiere decir es que tú estás soltando tu percepción. You're starting to let the wave flow through your consciousness. Estás permitiendo entonces que la onda flote en tu conciencia. So how does this help you? ¿Y cómo te ayuda esto? ¿De qué te sirve? What we're talking about, how does this really help you? De esto de lo que estamos hablando, ¿de qué te sirve a ti? We are speeding up your time infinitely. Vamos acelerando tu tiempo infinitamente. Because if you were left with your devices, Porque si a ti se te deja con tus propios mecanismos, you would project an awakening process that would last for eternity. proyectarías un proceso de despertar que duraría hasta la eternidad. And you would spend an eternity trying to get to God. Y te pasarías la eternidad tratando de llegar a Dios, But you never get there. pero nunca llegas. So the miracle Entonces is el an milagro, instantaneous resolution es una resolución instantánea to all possible circumstances. El milagro es una resolución instantánea a todas las posibles posibilidades. Because Porque in God, dentro de Dios all things are possible. todo es posible. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo is the great translator es el gran traductor from what is probable to what is possible. de lo que es probable a lo que es posible. And if you can hear that, then you're in a pretty good spot. Y si tú puedes escuchar esto, te digo, estás en un muy buen lugar. Because that means you have the certainty
porque eso quiere decir que tú tienes la certeza right? That none of this is real. de que nada de esto es real. It is all a distortion. Todo es pura distorsión. And you have been asleep observing a distortion that you project. Tú habías estado dormido observando una distorsión que tú mismo proyectaste. So what does this have to do with love? Y entonces, ¿qué tiene esto que ver con el amor? Everything. Todo, In love, all things are possible. porque dentro del amor todas las cosas son posibles. When you fall in love with someone, everything is possible. Porque cuando te enamoras de alguien, todo es posible. Then when you start observing each other, it becomes probable. Pero cuando empiezan a observarse el uno al otro, todo se vuelve una probabilidad. And then you begin to negotiate. Y luego empiezan a negociar. And then now we have to measure. Y ahora entonces tenemos que medir. Now it becomes about size and performance. Y ahora se va a tratar acerca del tamaño y de cómo lo hace. Ay, no, no, ¿verdad? That's the hell of space-time. Ese es el infierno del espacio y tiempo. And for some of us, things are too big, and for some of us, things are not big enough. Y para algunos de nosotros la cosa es bien grande y para otros la cosa no es lo suficientemente grande. So now we compare probabilities. Y ahí nos ponemos a comparar probabilidades. So in that moment of the release of your consciousness, Entonces, en ese momento de soltar, de liberar tu conciencia, you are actually fully satisfied and wholly complete. estás completamente satisfecho y completamente pleno. And you would need nothing else outside of that. Y no necesitarías nada que esté fuera de eso. Now, you guys know exactly what that is. Y chicos, ustedes todos saben exactamente de qué estoy hablando, qué es esto. Because there is a part in you that has never fallen asleep. Porque hay una parte en ti que jamás se ha quedado dormida. And there is a part of you that never forgot the truth. Y hay una parte de ti que jamás se olvidó de la verdad. I mean, if you're in this class, you've always known you're not from here. Pues si tú estás en esta clase, siempre has sabido de que no eres de aquí. You're just complicating it. Solo que la has estado descomplicándola. If you listen to that part of yourself, you know how to go home. Si tú le escuchases a esa parte de tu ser, ya sabes cómo regresar a casa. Estarías en casa. You're doing it all the time. Porque lo estás haciendo todo el tiempo. We are coming and going all the time. Estamos entrando y saliendo todo el tiempo. After a while, you can't even tell the difference if you're coming or going. Después de un rato ya ni puedes notar la diferencia de que estás entrando y saliendo. But you are not concerned No estás preocupado because you are aware that in God all things are possible. porque estás consciente de que todas las cosas son posibles en Dios. So when you are in conflict, Porque cuando tú estás en conflicto or when you have a big ego, o cuando tienes un gran ego, all that is a diversionary tactic. eso lo único que quiere decir es que tienes una táctica para distraer, To hold on to your observation. para mantener, sostener tu observación. I'm struggling so hard. Y ay, estoy teniendo tantas dificultades. Or I know so much. I'm great. O sé muchísimo. Soy grandioso.
right? All that means is you have stopped releasing your mind, Y eso lo único que quiere decir es de que dejaste de soltar, de liberar tu mente. and all you have to do is release your mind. Y lo único que te queda por hacer es soltar tu mente, Right. So liberarla. here's a little joke for you. Y aquí te voy a echar un chistecito. The crown chakra El chakra de la corona and the mouth chakra y el chakra de la boca cannot be open at the same time. no pueden estar abiertos al mismo tiempo. Is it really that simple? Y me dices que es así de fácil. You know, guys, for me, the attraction and the awakening Chicos, was, para mí la atracción que yo encuentro en el despertar was to find out that miracles are instantaneous. fue descubrir de que los milagros eran instantáneos. I want to save time. Yo quiero ahorrar tiempo. I want to collapse time. Quiero colapsar el tiempo. And this is why I love quantum. Y por eso a mí me encanta la cuántica. Because if you are going to heal time, Porque si tú vas a sanar el tiempo, the fastest way la manera más rápida de hacerlo is to disappear from time es desaparecer del tiempo and appear the moment before time started. y aparecer en el momento antes de que el tiempo empezara. So let's go before it started. Así que vamos allí antes de que empezara. Okay, done. Lo hicimos. Time to Listo. move on. Podemos seguir. Is it really that easy? ¿Acaso es así de fácil? So the workbook is valuable. Entonces el libro de ejercicios es valioso. All the workbook is teaching you to do is to release your thoughts. Lo único que está haciendo el libro de ejercicios es enseñándote a liberar tus pensamientos. And it Soltar. teaches you to stop observing Y te enseña a dejar de que pares de observar. No to observes. stop judging Para de juzgar. and experience the totality. Y experiencia más bien la totalidad. So isn't that interesting? If you really look at this, ¿No te parece eso interesante? Si tú realmente miras esto, the world is just this little circumference that's around you. que el mundo es solo esta pequeña circunferencia que está a tu alrededor And there is nothing outside of that. y que afuera de esto no hay nada. I mean, if you think about video games, this makes sense. Si tú puedes pensar acerca de los juegos de video, los juegos de video, esto tendría sentido para ti. You're looking at a screen Estás mirando una pantalla and you're in a room going through the game y estás en una habitación atravesando el juego and you get lost in this labyrinth y te pierdes allí en un laberinto and you're very deep in the game, y estás ahí metido en el juego. but those images are being generated on a screen Pero esas imágenes están siendo generadas en una pantalla and you're giving the screen depth. y tú le estás dando profundidad a la pantalla. And now you're lost in that imagery. Y ahí te pierdes en todas esas imágenes. It is no different than our 3D world. Eso para nada, no tiene nada diferente con nuestro mundo de 3 dimensiones. That you are looking at a screen
que estás mirando a una pantalla and generating imagery. y estás generando imágenes. You know, this would annoy me as an awakened mind to fly. Bueno, para mí me molestaba como mente despierta el volar. Because I have to sit in a little can Porque me tengo que sentar dentro de una caneca and when I come out of the can, I'm somewhere else. y que cuando me bajo de la caneca estoy en otro lugar. You go into an elevator, close doors, and Te come metes out dentro de un somewhere else. ascensor. Te metes dentro de un ascensor, se cierra la puerta y sales en otro lugar. Why can't you go into an elevator and then come out in heaven? No puedes meterte dentro de un ascensor y abrirse y salir al cielo. You can do that, No puedes hacer eso. but you are in the process of learning how to stop being a perceptual being. Pero estás en el proceso de dejar de ser un ser perceptual. And one day Y un día you'll surprise yourself te vas a sorprender a ti and mismo. open the door, and heaven will be there. Y vas a abrir la puerta y el cielo va a estar allí. And then you will laugh Y entonces te reirás. because you realize heaven was always there every time you opened the door. Que te darás cuenta que el cielo siempre estuvo allí cada vez que abriste la puerta. So time is a trick, Entonces, el tiempo es un truco, a sleight of hand. un juego de manos. So let's read for a moment. I wanted to just read from, let's see here, chapter 14. Y leamos un poquito, quiero leer del capítulo 14, Section 5, en sección 5, the circle of atonement. el círculo de la expiación. And just go ahead and read it. Start with the first 3 paragraphs. Yes. El círculo de la expiación. La única parte de tu mente que es real es la parte que aún te vincula con Dios. ¿Te gustaría que toda ella fuese transformada en un radiante mensaje del amor de Dios para ser compartido con todos los que se sienten solos por haber negado a Dios? Dios hace que esto sea posible. ¿Cómo ibas a negarle su anhelo de que se le conozca? Tú anhelas estar con Él tal como Él anhela estar contigo. Esto es eternamente inalterable. Acepta, pues, lo inmutable. Deja el mundo de la muerte atrás y regresa al cielo en paz. Aquí no hay nada que tenga valor. Todo lo que tiene valor se encuentra en el cielo. Escucha al Espíritu Santo y a Dios a través de Él. Él te habla a ti. Él te habla de ti. No hay culpabilidad en ti, pues Dios se encuentra bendecido en su Hijo, tal como el Hijo se encuentra bendecido en el Padre. Todo el mundo tiene un papel especial en la expiación, pero el mensaje que se le da a cada uno de ellos es siempre el mismo. El Hijo de Dios es inocente. Cada uno enseña este mensaje de modo diferente y lo aprende de modo diferente. Pero hasta que no lo enseñe y lo aprenda, tendrá la vaga conciencia de que no está llevando a cabo su verdadera función y no podrá por menos que sufrir por ello. La carga de la culpa es pesada,
Pero Dios no quiere que sigas atado a ella. Su plan para tu despertar es tan perfecto como el tuyo es falible. Tú no sabes lo que haces, pero aquel que sabe está contigo. Tuya es su dulzura y todo el amor que compartes con Dios, Él lo ha salvaguardado para ti. Él solo quiere enseñarte a ser feliz. Bendito hijo de un padre que bendice sin reservas. El júbilo fue creado para ti. ¿Quién puede condenar a quien Dios ha bendecido? ¿Quién puede condenar a quien Dios ha bendecido? No hay nada en la mente de Dios que no comparta su radiante inocencia. La creación es la extensión natural de la perfecta pureza. Tu único oficio aquí es dedicarte plenamente y de buena voluntad a la negación de todas las manifestaciones de la culpabilidad. Acusar es no entender. Los felices aprendices de la expiación se convierten en los maestros de la inocencia, la cual es el derecho de todo lo que Dios creó. No les niegues lo que les corresponde, pues no se lo estarías negando solo a ellos. So it talked about innocence and guilt. Ahí nos habla acerca de la inocencia y de la culpa. So when we open the closet, Entonces, cuando nosotros abrimos el armario, we are innocent. somos inocentes. Anything is possible. Todo es posible. But as soon as you become specific Pero tan pronto te vuelves específico, and you choose the blue shirt, cuando eliges la camiseta azul, you're now guilty ahora eres culpable. because you didn't choose the red shirt Porque no elegiste la roja, and you didn't choose the white shirt. no elegiste la camiseta blanca. And for that day, your reality is about the blue shirt. Y ese día tu realidad va a ser acerca de la camiseta azul. That is why special relationships are guilt. Por eso es por lo que las relaciones especiales son lo que la culpa es. Because you've taken all possible love Porque les has extraído todo el posible amor. perfect love, Un amor perfecto. and you choose one aspect of your mind to give that love to. Y tú eliges un aspecto de tu mente al que darle tu amor. And now you feel guilty Que ahora entonces te sientes culpable because of all of the other parts of you that you rejected. por todas las otras partes que tuviste que rechazar. Ay, You've collapsed the wave into a specific form. eso es de nuevo el colapso de la onda a una forma específica. Now, you can have a holy relationship. You cannot. You can, Puedes tener una relación santa, right? But that's a different talk. We're not going to do that tonight. pero esa es otra charla y no la vamos a hacer hoy. But what I'm wanting you to see is how you collapse your mind from infinity into specificity. Lo que yo sí quiero hacer es mostrarte cómo colapsas tu mente de lo eterno, de todas las posibilidades, a lo específico, a la especificidad. So see if you can hear this. A ver si puedes escuchar esto. The world you see El mundo que ves is a reflection of your guilt es un reflejo de tu culpa. all around you. Todo tu alrededor. And we're in a condition
where Estamos we en are una forced condición, to constantly make decisions within limitation. estamos en una condición en donde estamos forzados constantemente a tomar decisiones dentro de una limitación. So now we have to judge, Entonces ahora tenemos que juzgar, compare, comparar look at probabilities y mirar probabilidades to try and find what is going to make us happy. para tratar de descubrir qué es lo que nos va a hacer feliz. There's nothing in that form that can make you happy Y te digo, no hay nada en esa forma que pueda hacerte feliz, because you lost the joy of everythingness. porque perdiste la dicha de todísimo. Yes. Do you guys hear that? Sí. ¿Pudieron escuchar eso? So then we are taught Entonces a nosotros se nos enseña to not judge, a no juzgar, to not force an outcome, no forzar un resultado and in every situation to decide for heaven. y en cada situación decidir el cielo. Allá. So now when I open my closet, I decide for heaven. Entonces ahora, cada vez que abro mi armario, yo ya he decidido por el cielo, decido el cielo. And I suddenly look and go, oh, I'm wearing my yellow shirt. Y de repente me miro, oh, estoy usando mi camisa amarilla. I don't know how that happened. It's a miracle. Ni idea cómo ocurrió eso, es un milagro. And all my other shirts are included in with my yellow shirt. Y todas mis otras camisetas están aquí incluidas en mi camiseta amarilla. Now, that's actually a very high level teaching, if you can hear that. Esa es una enseñanza realmente bien elevada, si es que tú puedes escucharla. Because that is the idea of mastery or mastership. Porque esa es la idea de la maestría, That you are demonstrating que está demostrando entonces that any decision you make que toda decisión que tú haces contain all possibilities contiene ya todas las posibilidades within the specific reference. dentro de una referencia específica. That's easy. Eso es fácil. That's Christhood. Eso es la mente crística. Any one of you can stand up and represent the Christ. Cada uno de ustedes se puede poner de pie y representar el Cristo. And you playing the part of the Christ includes others with you. Y tú desempeñando el papel del Cristo va a incluir a todos los demás junto contigo. Do you guys hear that? ¿Pudieron escuchar eso? Incredible idea. Una idea increíble. So the first sentence says the only part of your mind that has reality is the part that links you with God. Primera oración que leímos dice, la única parte de tu mente que es real es la parte que aún te vincula con Dios. So then why don't you guys focus on that part? Y entonces ustedes, chicos, ¿por qué no se enfocan en esa parte? Just focus on that part. Enfócate en esa parte. You'll be fine. Estarás bien. You guys worry too much. Se preocupan demasiado. So let's read paragraph 5 and 6. Vamos a leer ahora los párrafos 5 y 6. Aquí todos estamos unidos en la expiación y no hay nada más en este mundo que pueda unirnos. Así es como desaparecerá el mundo de la separación y cómo se restablecerá la plena comunicación entre padre e hijo. El milagro
Reconoce la inocencia que tiene que haberse negado para que se haya producido la necesidad de curación. No niegues este jubiloso reconocimiento, pues toda esperanza de felicidad y de liberación de cualquier tipo de sufrimiento reside en él. ¿Hay alguien que no desee liberarse del dolor? Tal vez no haya aprendido todavía cómo intercambiar la culpabilidad por la inocencia, ni se haya dado cuenta de que solo mediante este intercambio se puede liberar del dolor. Aún así, aquellos que no lo han aprendido necesitan que se les enseñe, no que se les ataque. Atacar a los que necesitan que se les enseñe es perder la oportunidad de poder aprender de ellos. 5 and 6. And 6, Okay. yeah. Yeah. Los maestros de la inocencia, cada uno a su manera, se han unido para desempeñar el papel que les corresponde en el programa de estudios unificado de la expiación. Aparte de este programa, no hay más que tenga un objetivo de enseñanza unificado. No hay nada más que tenga un objetivo de enseñanza unificado. En este programa de estudios no hay conflictos, pues solo tiene un objetivo. No importa cómo se enseñe. Todo esfuerzo que se haga en su favor se le ofrece a la eterna gloria de Dios y de su creación con el solo propósito de liberarte de la culpa. Y cada enseñanza que apunte en esa dirección apunta directamente al cielo y a la paz de Dios. No hay dolor, pruebas o miedo que esta enseñanza no pueda vencer. El poder de Dios mismo la apoya y garantiza sus resultados ilimitados. Let's skip ahead to paragraph 8. Y saltamos al párrafo 8. Wow. Que la paz sea, pues, con todos los que se convierten en maestros de paz. Pues la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta de la que nadie está excluido. Dentro de su santo círculo se encuentran todos los que Dios creó como su hijo. El júbilo es su atributo unificador y no deja a nadie afuera solo, sufriendo el dolor de la culpa. El poder de Dios atrae a todos hacia la seguridad que ofrece su regazo de amor y unión. Ocupa quedamente tu puesto dentro del círculo y atrae a todas las mentes torturadas para que se unan a ti en la seguridad de su paz y santidad. Mora a mi lado, dentro de él, como maestro de la expiación y no de la culpabilidad. So it says we're joined in the at-one-ment. Y desde aquí que nosotros estamos unidos en el aunamiento, la expiación, And nothing else in the world can unite us. y que nada en el mundo puede desunirnos. So think about how interesting that is, Y piensa en lo interesante que esto es, that the only thing that can unite us que lo único que nos puede unir is the moment of releasing our observation. es el momento de nosotros soltando nuestra observación.
And it's not that it unites us, Y no es que nos una, it's that we can now see that we are perfectly united. es que lo que ocurre es que ahora podemos ver que estamos perfectamente unidos And that we always have been. y que siempre lo hemos estado. And I like in paragraph 8, Lo que me gusta en el párrafo 8 it says, peace is the acknowledgement of perfect purity, es que dice que la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta, in which no one is excluded. del que nadie está excluido. So that is what we are practicing Y eso es lo que estamos practicando when entonces. we release the form from Cuando nosotros observation, soltamos la forma de la observación and the form goes back to the wave. y la forma regresa a la onda And you are resurrected. y resucitas. You are healed and you are whole. Te has curado y estás íntegro, perfecto. And that is all that has ever been. Y eso es lo que siempre ha sido. So it's a miracle, guys. Es un milagro, chicos. I don't know if this helps you. No estoy seguro si esto es de ayuda, si te sirve. I don't know if this makes any sense. Y no sé si esto tiene sentido para ti. But what I want to impress on you Pero lo que yo quiero imprimir en ti is that reality and healing is instantaneous. es que la realidad y la sanación ocurren instantáneamente. That there is no past, there's no future, De que no hay pasado ni futuro. there's nothing out there. Que no hay nada allá afuera. There is you right here, this moment. Solo existes tú aquí, ahora mismo. And if you are going to wake up, Y si es que tú te vas a despertar, this has to be the moment when it happens. este tiene que ser el momento cuando ocurre. You guys think you're going to do it tomorrow. Ustedes, chicos, creen que lo van a hacer mañana. You've seen Groundhog Day. Este es el día de la marmota. The psychiatrist says, you're a very interesting case. Come back tomorrow and we'll talk more. Le dice, tú, el caso tuyo es un caso interesantísimo. Regresa mañana para que sigamos hablando. And the guy's like, my problem is there is no tomorrow. Paciente el actor. Dice, es que mi problema es que no hay mañana. And that's our condition. Esa es nuestra condición. So our lesson tonight, Entonces, nuestra lección para esta noche, if you let today be the only day you have, es que si tú te permites que este día sea el único día que tú tienes, literally literalmente, today, hoy you will wake up te despiertas and did. y lo hiciste. Okay. We're going to put on some music for 30 minutes. Vamos a poner un poco de música por unos 30 minutos. And I ask just for you to reflect on this idea that you've just been here today. Y quiero pedirte que reflexiones en esta idea, la idea de que tú solo has estado aquí por el día de hoy. And start working on releasing the form back to a wave. Y que empieces a trabajar, soltar la forma de regreso, regrésala a la onda.
and see how things start to change for you. Y mira ahí entonces cómo empiezan a cambiar las cosas para ti. I'm going to do just this part really quick. Voy a hacer una partecita rápido. You know, as miracle workers, Como obradores de milagros, we are always readjusting time siempre estamos reajustando el tiempo for ourselves para nosotros mismos and for those who are around us who are also ourselves. y para todos los que están a nuestro alrededor, que también son un ser. You know, so I have a corporate job, Yo tengo un trabajo corporativo and everyone there, you know, always has problems of what's possible. y todas las personas con que estoy allí siempre tienen problemas con lo que es posible, con las posibilidades. You know, we can't do this. We can't do that. We can't do this. We shouldn't do that. No podemos hacer eso, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto y no deberíamos hacer esto. I don't think that way. Yo no puedo pensar de esa manera. When I look at the situation, I remember anything is possible. Cuando yo veo la situación, lo que yo siento es que todo es posible. And I choose my reality instead. Y elijo mi realidad. And in that action, whole new pathways open up out of nowhere. Y en esa acción de mi mente, un poco de senderos se abren de la nada. Solutions appear out of nowhere Las soluciones aparecen de ninguna parte, that are not based on the past. que no están basadas en el pasado. And that's a demonstration of the miracle collapsing time. Esa es una demostración del milagro colapsando el tiempo. Right? Because through your judgment, you keep everything impossible. Porque a través de tu juicio lo que haces es que mantienes todo imposible. So you don't allow the Holy Spirit a place to come in and change it. Y no le das un espacio para que el Espíritu Santo entre y pueda cambiar la situación. Right? So that's how we are readjusting space and time. Esa es la manera como nosotros estamos reajustando el espacio y el tiempo. And so I did a demonstration there Ahí hice una demostración yo, because I teach only love. porque yo solo enseño amor. So when I started working there, I was warned about certain people. Entonces, cuando yo empecé a trabajar allí, a mí se me advirtió acerca de algunos personajes. Stay away from Michelle. No te acerques a Michelle, Watch out for Cheryl. pilas con Cheryl. David will stab you in the back. Vive te va a apuñalar por la espalda. And Karen will say bad things about you. Y Karen va a hablar mal acerca de ti. I don't listen to that. Yo no escucho eso. I have made friends with every single one of those people. Yo he hecho amistad con cada una de esas personas. Because I am not going to collapse them into a form. Porque no los voy a colapsar en una forma. And it changes things. Y cambia, esto cambia las cosas. And someone came up to me a couple of days ago. Y alguien se acercó a mí hace un par de días And they said, how did you do that? y me preguntaron, ¿cómo hiciste eso? I've never seen Cheryl be nice to somebody before. Jamás he visto que Cheryl sea amable con nadie. She actually likes you. Él realmente, tú le gustas, le caes bien. You're a miracle worker. Eres un obrador de milagros. I said, well, actually, I am. Y le dije, pues en realidad sí lo soy. But do you know, this is where the Holy Spirit shows you. Aquí es donde el Espíritu Santo te muestra.
So I said, I want to connect with Cheryl. Yo dije, quiero conectar con Cheryl. I am not going to judge her from somebody else's past. Yo no voy a juzgarla desde el pasado de alguien más. And in that moment of the release, En ese momento de la liberación, the Holy Spirit said, Cheryl is frustrated because she doesn't know how to communicate. el Espíritu Santo me dice, Cheryl está frustrada porque no sabe cómo comunicarse. And if you start to show her how to communicate, Y tú empiezas a mostrarle a ella cómo comunicarse, she'll open up. se va a abrir. So I began to interact with her about communication. Empecé a interactuar con ella acerca de la And comunicación. there was a whole change that happened. Y hubo todo un cambio que ocurrió. And you just think how people in that company have been afraid of her for 15 years. Ustedes saben, en esa compañía le han tenido miedo a ella por más de 15 años Over a stupid misunderstanding. por un malentendido estúpido. And all Cheryl needed was to feel appreciated for a moment. Lo único que Cheryl necesitaba era sentirse apreciada por un momento. And I said, Cheryl, I appreciate you for no reason. Y yo le dije, Cheryl, te aprecio sin ninguna razón en especial, Just because you're you. solo porque tú eres tú. And she didn't know what to say to that. Y ella no sabía qué decir a eso. And that moment of her not knowing what to say let her consciousness open a little bit. Y ese momento en que ella no supo qué decir, le abrió un poco su conciencia To anything's possible. a través de que todo, cualquier cosa es posible. Right. So this is a practical course. Este entonces es un curso práctico And you can apply everything you learn from this, practically speaking. y tú puedes aplicar todo lo que has aprendido de una manera práctica. Okay. So, all right, we've gone around it. I hope that's helpful. Creo que lo completamos y yo espero que esto sea de ayuda. I love you guys. Los amo, chicos. Be perfect as God created you. Sigan siendo perfectos tal como Dios les creó. And for God's sake, have fun. Por Dios santo, diviértanse. This is supposed to be fun. Esto debería ser divertido. You guys Yeah. can get so serious. I'm waking up. I have to be vigilant. Se ponen a veces como tan duros, tan serios. Me estoy despertando, tengo que mantener vigilante. Yes, you do have to be vigilant. Sí, tienes que mantenerte vigilante. Vigilant for love and happiness. Vigilante por el amor y por la dicha. We've all seen the teachers. I am teaching the idea of perfect love. Hemos visto, muchos de nosotros hemos visto a los maestros que andan enseñando. Yo estoy enseñando el amor perfecto. You have to be happy, be at peace. Tienes que ser feliz, estar feliz, estate en paz. Right? The release of our mind is simultaneous with joy. Cuando nuestra mente se libera, simultáneamente la dicha ocurre. Right. So stop limiting yourself. Así que deja de limitarte a ti Because mismo, you are what love is. porque tú eres lo que el amor es. Okay. So for a moment tonight, Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta noche por este ratito. I'm just sharing with you how the miracle is experienced in my mind. Yo solo estoy compartiendo aquí con ustedes cómo experimento el milagro en mi propia mente And sharing with you the certainty of how I know that we live and move in God. y compartiendo contigo la certeza de cómo es para mí vivir y moverme en Dios.
Thank you for the offering and this platform of miracles. Muchísimas gracias por el ofrecimiento para aparecer aquí en esta plataforma. And thank you for accepting your purpose of being a light worker. Y gracias por aceptar tu propósito de ser un obrador de luz. Thank you for translating, Lily. Gracias por la traducción. And we'll end our night with gratitude, healing, and music. Y vamos a terminar nuestra noche con gratitud, con sanación y con música. Okay, that's all I got. Y eso es todo lo que tengo. I Gracias. have a playlist, Nancy, I can share. Nancy, yo tengo la playlist y si me puedo Vale. compartir. Vale, Rafa, gracias. Gracias Thank you, infinitas. Rafa. Gracias por esta experiencia de liberación y amor. Siempre podemos compartir contigo esa experiencia, Rafa. Gracias infinitas. Y gracias a ti por unirte a esta experiencia de sanación y de amor. Porque es una experiencia. Y recordar, Rafa, lo que nos dejaste. Que solo estamos acá por el día de hoy. Solo estamos acá por este día. Y que la realidad y la sanación ocurren instantáneamente, no toman tiempo. Así que gracias por este momento de sanación, de liberación, y nos quedamos en la meditación activa con la música. Gracias, Rafa. La vamos a poner.